partir del 13, Marcos 10 dice así: y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Aquí cada palabra tiene una fuerza y una importancia muy grande. Viéndolo, Jesús se indignó. Ahora más adelante vamos a ver un poco los verbos que está utilizando Marcos. Y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y viene el tercer versículo: y tomándolos en los brazos, poniéndoles las manos sobre ellos, los bendecía. Hasta allí nomás. Sobre este texto vamos a volver más adelante. Voy a hacer la introducción a uno de los tres temas que estamos planteando para esta reflexión de la mañana. Me parece que hay tres ejes claves: niñez, protección y misión integral. Comencemos por misión integral. Entonces, en los primeros minutos vamos a poner un poco el contexto de esas dos palabras, misión integral. Yo sé que de pronto la mayoría, de una u otra forma, han tenido alguna aproximación a cómo entendemos misión integral. ¿Por qué hablamos de misión integral? Entonces vamos a hacer una revisión de ese enfoque de la misión cristiana, y después viene la doctora Ana para hablar de protección, y voy a explicarles por qué la importancia de la participación de ella en su momento. Hablemos de misión integral. Sin ver las notas, ¿qué le viene a la mente cuando hablamos de misión integral? En una o dos palabras, ¿en qué piensa usted? ¿Misión integral es qué? ¿Cómo entendemos misión integral? De los tres ejes que tenemos, puede ser el que más hemos desarrollado en las iglesias, más que niñez y más que protección. Entonces la pregunta no es que sea tan difícil. ¿Cómo entendemos misión integral? Hermano. Bien, gracias. Es tratar con el espíritu, el alma y el cuerpo. Muy buena definición. ¿Qué más? Además de tratar con el espíritu, el alma y el cuerpo, mire que eso ya es un gran avance a como entendíamos la misión antes. Hubo épocas, y hay todavía sectores, en los que se entiende que la misión es el espíritu y el espíritu. Entonces misión integral dice: no, es el espíritu, es el alma, es el cuerpo, es la creación. Ya es un avance en esa perspectiva de entender lo que Dios nos ha enviado a hacer. Dos personas más que nos ayuden. ¿Qué nos viene a la mente con esto de misión integral? ¿Quién nos ayuda? Adelante, hermano. Te oímos. Sí, yo entiendo como participar en el desarrollo y crecimiento de los niños en ese contexto integral. Como Juan 3 dice: amado, quiero que sea prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces hablamos justamente de eso: de cuerpo, alma y espíritu. Alma, cuerpo y espíritu. Y el hermano ha incluido el tema de la niñez, y que cuando pensamos en la niñez, pues tenemos en mente esto que nos dice Juan, que él en ese saludo dice: yo quiero que prosperes en todo. La palabra todo. Misión integral tiene que ver con la misión con todo. Entonces, que prosperes como prospera tu alma, es decir, que tu alma esté tan llena como tu estómago esté lleno, que tu protección, que tu salud física, que tu salud espiritual, en todo, la palabra todo, ese saludo que hace Juan, nos recuerda muy bien a qué se refiere misión integral, hermano. Cuando estamos hablando de integral, no solamente estamos hablando del niño, nos hemos olvidado de la familia entonces. Claro, integral sí. Quiere decir que empezamos por los padres. Si los padres somos buenos padres, vamos a criar buenos hijos, entonces en eso consiste. Y yo creo que
bien lo dijo ayer Salmo 127, y ahí tenemos una enseñanza rica, para que nosotros los pastores, los padres, las madres, seamos educados de tal manera que podamos defender, podamos proteger al niño de una forma integral, espíritu, alma y cuerpo, como dice el apóstol Pablo. Muy bien. Entonces el todo tiene que ver también con todos. Cuando hablamos de niño, hablamos de adulto, hablamos de individuo, hablamos de colectividad, hablamos del niño, hablamos de la familia, hablamos de la sociedad, hablamos de Estado, hablamos de la iglesia y hablamos fuera de la iglesia. La misión integral, entonces, tiene que ver con todo ¿qué? Con todo lo que somos como seres creados por Dios y con todo lo que le interesa a Dios. Casi que podríamos obviar la presentación si reconocemos solamente esto. La misión integral es interesarnos por aquello que a Dios le interesa. Para nosotros saber a qué nos ha enviado Dios, sencillamente tendríamos que preguntar qué le interesa a Dios. Si a Dios le interesa solamente el espíritu, o a Dios le interesa también, como decía la hermana, el alma y el cuerpo. Si a Dios le interesa todo eso, entonces todo eso forma parte de nuestra misión. Y ahí nos damos cuenta que sí era importante hablar de misión integral en América Latina, porque aquí entendimos la misión como una parte. Era una parte. Y ahora estamos entendiendo que hay muchas cosas más que pueden emocionar a la iglesia y apasionarla para poner nuestros dones al servicio de Dios y ser expresión de su amor. Los 4 evangelios serían una buena forma también para entender misión integral. ¿Qué hizo Jesús? ¿A quién se dirigió Jesús? A veces predicaba el evangelio, en otras ocasiones sanaba, en otras ocasiones consolaba, en otras ocasiones reprendía, ¿se acuerdan? Y bastante fuerte. Bueno, yo creo que estamos muy bien. Sin embargo, como yo hice esta presentación, no me van a dejar con ella allí. Vamos a desarrollarla antes de que venga la doctora Ana. Miren, resumen de lo que ustedes ya dijeron. Es una forma de entender nuestra misión cristiana. Porque cuando uno dice misión, no todos entendemos igual. Entonces, misión integral es una forma de entender lo que Dios nos ha enviado a hacer. Es una forma de entender. En el caso de América Latina, es una forma de entender la misión que ya está pasando de los 40 años. Hace 35 o 40 años se comenzó a hablar en América Latina de misión integral. Fue en América Latina donde eso se comenzó. Hoy se habla de misión integral o misión holística. Es otra palabra que se utiliza. Y miren, ya es un enfoque de misión que está cumpliendo los 40 años. Y después de los 40 años, digo yo, no me queda otra cosa que decir que comienza lo mejor de la vida. Después de los 40, eso le digo a mi esposa también. Nuestra misión no solo tiene que ver con el alma humana, lo dijo la hermana, sino con todo el ser humano. Lo mencionamos, es integral. Seguramente ustedes recuerdan ese texto de Santiago, en el que Santiago dice, bueno, si viene una persona que tiene necesidad, entonces yo le digo, bueno, yo voy a orar, Dios lo bendiga, pero no hago nada más por él. Entonces Santiago levanta unas preguntas que tienen que ver con la misión. La misión es solamente tenerlo allí en la iglesia y que esa persona tenga una relación espiritual con Dios cuando descuido esas otras áreas de su vida. Y Santiago dice, una fe así no es la fe de Jesús. En Jesús vimos otra cosa. Entonces, al hablar de misión integral, hablamos del ser humano completo. Todo sería la palabra que ustedes también mencionaron ahora. Su punto de partida es la creación de Dios. Entonces, ¿de dónde partimos para entender la misión de Dios? Del libro de Génesis, capítulo 1. Todo lo que Dios ha creado, todo eso es lo que Dios quiere redimir. Entonces, ustedes me dan 2 minutos, yo resumo mi teología de la misión integral así. ¿De dónde partía nuestra comprensión de misión hace varios años atrás?
Voy a contarles por lo menos mi experiencia en una iglesia bautista hace un poquito más de 30 años. Nosotros partíamos de Génesis 3. ¿De qué habla Génesis 3? De la caída. Entonces nuestra teología comenzaba en Génesis 3. El ser humano cayó, pecado. Después seguíamos con Juan 3:16. Como el ser humano cayó, ¿quién vino a redimirlo? Jesús. Entonces teníamos caída, redención. Y complementábamos Juan 3:16 con Efesios 2:8. Pero para que esa redención se aplique a mí, ¿qué necesito yo? Fe. Fe. Entonces era caída, redención, y terminábamos con Apocalipsis con glorificación. ¿Cuál fue el problema? El pecado. ¿Qué vino a arreglar Jesús? El problema del pecado. ¿Qué vendrá en el futuro? Ausencia de pecado. Esa teología es una parte de la teología bíblica. El problema es que si partimos de Génesis 3, estamos descuidando Génesis 1 y Génesis 2. Entonces vamos a volver a hacer el mismo ejercicio, pero partiendo de Génesis 1. Génesis 1, creación. ¿Y qué creó Dios? El ser humano, la naturaleza, las relaciones humanas, la posibilidad de que ese ser se relacionara con el Creador, se relacionara consigo mismo, se relacionara con los demás. Pero atención, es que esos dos capítulos son muy importantes. Si Dios creó todo, después sí viene la caída, pero ¿la caída de qué? De todo. Entonces lo que se cayó fue todo. Porque si uno ve a Adán y a Eva, uno los ve confundidos en todo. Se ven confundidos a sí mismos, se ven desnudos y se asustan. Comienzan a acusarse, comienzan a entablar una relación ya muy distinta con Dios. Es decir, se afecta todo: la relación con Dios, la relación con el otro, la relación consigo mismo y la relación con la creación. ¿Están de acuerdo? Todo se afectó. La relación con Dios: Señor, la mujer que me diste pareciera acusar a Dios. La relación con el otro: está acusándola a ella de culpable. La relación con él mismo: se asusta viéndose desnudo. Y la relación con la creación: se viste de pieles, mató un animal. Entonces hay desbalance ecológico, hay desbalance psicológico. La psicología es necesaria a partir de Génesis 3. Hay un hombre que viéndose solo y desnudo corre y se asusta. La relación con el otro: todo lo creó, todo se cayó. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Viene la redención. ¿Qué redime el Señor? Todo lo que se cayó. Si yo comienzo en Génesis 3, lo que Él me redime es del pecado. Si yo comienzo en Génesis 1, de lo que Él me redime es de todo ese desbalance que se produjo en la caída. Entonces, ¿qué quiere restaurar el Señor? Todo: la relación con Él, la relación con el otro, la relación conmigo mismo y la relación con la creación. ¿Vamos bien por ahí? ¿Qué viene en el futuro? Lo que decíamos antes era: viene la glorificación, es decir, ya no tendré pecado. Pero viene algo más. ¿Qué es lo que viene al final? La Nueva Jerusalén. Entonces, en la Nueva Jerusalén, eso que se dañó en Génesis 3 se restaura. Porque imagínense, el león va a jugar con el perrito doméstico, el niño va a poder saltar con la serpiente. Ya Adán no acusará a Eva. Ya no habrá llanto ni dolor. ¿Qué significa eso? Es el anuncio del mundo que Dios siempre quiso tener. Por fin lo tiene. ¿Y qué incluye? Un mundo en armonía, gente disfrutando de bienestar, gente que no se acusa la una a la otra, la relación con Dios restablecida. Hay
Hay una palabra que utilizan en el Antiguo Testamento los judíos, shalom. ¿Y qué significa shalom? Bienestar integral, paz. ¿Qué nos toca hacer ahora? Entonces allí viene la pregunta por la misión. Si ese es el mundo que Dios aspira, y eso fue lo que el Señor vino a redimirlo todo. La creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios, ¿se acuerdan? La creación aguarda. Hay una forma como la creación recibe también los efectos positivos de esa redención de Jesús. Entonces, atención a esto. Si ese es el mundo que viene, ¿cuál es la misión de la iglesia? Comenzar a dar señales del mundo que ya viene. Entonces, ¿por qué queremos comunidades justas? Porque la justicia es lo que viene. Eso es lo que viene. Léase Apocalipsis. Y dice el Nuevo Testamento que nosotros somos una comunidad que damos señal de lo que viene. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Convertir el agua en vino. Yo me imagino que a usted también le gusta como a mí más el vino que el agua. ¿Y qué dice el texto de Juan 2? Esto fue principio de señales. Esto fue principio de señales. Jesús lo que hizo no fue arreglar toda la sociedad. No, Él comenzó a dar señales. Cuando resucita un muerto, ¿resucitaron todos los muertos? No. Entonces dio señales. ¿Señales de qué? Señales de lo que viene. Porque al final lo que viene es la resurrección completa. ¿Pero resucitó a todos? No. Es más, los que resucitó se volvieron a morir. Discúlpenme que yo haga referencia a un viaje, pero tuve la oportunidad de ir a Chipre, donde dicen que está una de las tumbas de Lázaro. Y yo pregunté, ¿pero cómo así una de las tumbas de Lázaro? No, es que Lázaro tuvo dos. La primera vez que murió y la segunda también hubo que enterrarlo. De esa ya no se paró más. Yo no había caído en cuenta eso. El único hombre que tuvo dos tumbas. El único que le hicieron doble velorio, doble vela. Pero ¿qué hizo Jesús? Una señal de lo que viene. Entonces, cuando nosotros promovemos justicia, cuando nosotros defendemos los derechos humanos, cuando nosotros nos esforzamos por el bienestar de los niños y las niñas, cuando nosotros apostamos por la protección de los más vulnerables, cuando pensamos en la discapacidad, cuando pensamos en las personas limitadas físicas, cuando pensamos en el pobre, cuando pensamos en el rico, cuando pensamos en la creación, cuando nos interesamos por la ecología, ¿qué es lo que estamos dando? Señales de lo que viene. Y es mejor irlo practicando desde ahora para que nos vamos acostumbrando. Cuando vamos a hablar de protección, una razón misionera o misionológica para la protección es que es mejor ir protegiendo a los niños y las niñas desde ya, porque es la voluntad de Dios y porque es el mundo que viene. Es bueno comenzar a acostumbrarnos desde ahora. Usted imaginarse llegar al reino de los cielos final y en su plenitud para ir a proteger, usted va a estar desacostumbrado. Es mejor desde ahora irse acostumbrando. Es mejor irse acostumbrando desde ahora a la justicia. Por eso el injusto ni siquiera lo van a invitar, porque ese se va a sentir muy mal allá. Ir a practicar justicia cuando fue injusto aquí, no va a sentir que ese es su ambiente. La iglesia es una señal del reino que viene. Entonces por eso vivimos reconciliación, por eso vivimos protección, por eso vivimos bienestar, por eso vivimos justicia. Y Pablo dice, debemos vivir como resucitados, es decir, como si ya el mundo final estuviera aquí. ¿Estamos bien por ahí? Bueno, me quedan 10 minutos. Es una misión que adquiere compromisos sociales, siendo que el ser humano es un ser social, por las razones que ya habíamos mencionado ahora también. Es una misión que reconoce el lugar privilegiado que tiene la iglesia en el plan de Dios,
como signo de redención o como señal. Es verdad que el reino de Dios no solamente lo promueve la iglesia. Allí donde hay personas de buena voluntad, el reino crece. Allí donde se descubre una vacuna contra un mal, así el que la haya descubierto es una persona que no tenga nada que ver con la fe, al Señor le alegra, porque promueve salud, promueve bienestar, y el reino avanza, a veces con los que ni siquiera se dan cuenta que están contribuyendo a él. La diferencia con nosotros es que nosotros sabemos para quién lo estamos haciendo. Entonces es un reino que sí tiene como centro también la iglesia. Al hablar del reino no podemos dejar de hablar de iglesia, pero iglesia no como fin, sino como medio de ese reino que anunciamos. Por eso se involucra una misión que es integral. La iglesia es signo, es señal, es profética en cuanto que reclama que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Lo del Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Se hace la voluntad de Dios aquí como se hace allá? No, no. Hay discriminación, hay marginación, hay abuso, hay explotación, falta de reconciliación, polarizaciones políticas. Imagínense después de una elección cómo queda un país en todas partes. Polarizaciones, diferencias. ¿Se hace la voluntad de Dios aquí como allá? No, entonces nosotros denunciamos esa brecha que hay entre lo que Dios quiere y lo que está pasando aquí. Esa es otra forma muy sencilla, como son todas las cosas profundas, sencillas, de entender la misión. ¿Qué es la misión? Es intentar cerrar la brecha entre lo que Dios quiere y la realidad. ¿Qué quiere Dios? Que los niños y las niñas estén siendo bien atendidas, protegidas, darles el lugar para su desarrollo. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que tenemos? Niños abusados, marginados, sobreprotegidos, que es una forma de desproteger. Entonces, como esto es lo que Dios quiere y esto es lo que tenemos, ¿cuál es la misión de la iglesia? Acortar la distancia. ¿Está bien? Acortar la distancia. Aunque sepamos que la distancia siempre se va a mantener, porque todavía no hemos llegado a Apocalipsis 21. Entonces, pero que la brecha no sea tan grande. Esa es la misión de la iglesia, acortar esa brecha. Y para que esa brecha sea más corta, la redención espiritual juega un lugar importante. No es lo único, pero ¿cómo contribuye a un mundo distinto? ¿Cómo contribuye a un mundo distinto? El conocer a Jesús y entrar en relación de reconciliación con Él. Su énfasis es la vida plena. Ese es el énfasis de la misión integral. El énfasis de la misión integral no está en la iglesia. El énfasis de la misión integral está en la vida. ¿De cuántas veces en los 4 evangelios Jesús habló de vida? ¿Cuántas veces habló de iglesia? Hágase el ejercicio este fin de semana. No son sino 4 evangelios. ¿Cuántas veces habló de vida? Yo he venido para que tengan vida. Ni siquiera dijo yo he venido para fundar una iglesia. Él entendía que la iglesia iba a ser un producto, pero su énfasis no estaba allí. Su énfasis estaba en la vida plena. El que está muerto resucita, el que está excluido dice yo soy la puerta, puede entrar. Entonces hay lugar para todos. Dice vida y vida en abundancia, distinto a lo que hace el mal pastor, el engañador, que no viene sino para eso, para engañar, matar y destruir. Todo lo contrario es la misión de Jesús, y la misión de Jesús es la misión nuestra. Es una forma de hacer la misión tratando de imitar a Jesús a la manera de Jesús. Y esto a veces no se dice mucho en misión integral. Por eso para mí es importante decirlo. La misión integral
nos dice qué hay que hacer, pero la misión integral nos dice cómo hay que hacerlo. Las cosas de Dios se hacen a la manera de Dios, y la manera de Dios la vemos en Jesús. Entonces, si yo quiero entender qué hay que hacer, protección de niños y niñas, pero no lo haga de cualquier manera, hágalo, hay una manera, la manera de Jesús. ¿Cómo lo hizo Él? Entendiendo cómo lo hizo Él, entonces entendemos cómo se hace esa misión integral. Porque si usted está de acuerdo conmigo, nos preocupa mucho la forma como hoy se está haciendo la misión. Se hace una misión que tiene razón, pero se hace de una forma muy distinta a como la hubiera hecho Jesús. Por eso la misión termina siendo imperio. Si usted se lee la historia, o la misión termina siendo empresa, o la misión termina siendo beneficio económico, o la misión termina siendo otras cosas porque la hacemos de la manera como Jesús no la hizo. Por eso la misión integral tiene que ver con qué hago, pero a la vez también cómo lo hago. El que dice que lo sigue a Él, atención lo que dice Juan, debe andar como Él anduvo, es decir, hacer las cosas como Él las haría. Y en esto de protección, fantástico ese principio, porque no hay que proteger de la manera como lo haría Jesús, para que la protección no termine siendo sobreprotección u otras cosas más, incluso manipulación o formas de entender al niño como un incapaz que no puede desarrollar tampoco sus talentos, sus regalos que Dios le ha dado. Por eso el cómo es igualmente importante en el caso de los evangelios. Es más que palabras, entonces. ¿Estamos de acuerdo ahí? Estoy terminando aquí. ¿Tan solo palabras es el evangelio? No, son palabras, son obras, es vida, son las señales que Dios da, son las múltiples formas como el Señor nos ha enviado a hablar de su amor y a hacer una expresión de su testimonio. Los principales focos de la misión integral en América Latina han estado aquí: pobreza y marginación. Las organizaciones cristianas de servicio trabajan mucho en esta área. Otro tema que ha interesado mucho: asistencia social, también desarrollo humano, derechos humanos y defensoría. Tienen ustedes en Perú una de las organizaciones que ha sido modelo para otros países, que es Paz y Esperanza, trabajando en épocas muy difíciles del Perú, ya por varios años. Entonces, Paz y Esperanza, trabajando en reconciliación, derechos humanos de forma muy valiente. Educación, cultura comunitaria han sido otras áreas que hemos atendido. VIH y SIDA, cada vez más iglesias se interesan. Igualdad de género. Pero surge entonces la pregunta ahora que nos ha convocado: ¿y la niñez? Y la verdad es que la niñez en misión integral está llegando tarde. Lo bueno es que está llegando. Lo bueno es que está llegando, y está llegando no solamente para el enfoque de misión integral. En otros enfoques de misión también el tema de la niñez está llegando. Primero en la teología latinoamericana se habló de pobres, después se habló de mujeres, después se habló de indígenas, después se habló de negros, y siempre estaba la pregunta: ¿y cuándo vamos a llegar a hablar de niños y niñas? Y ahora el tema ya comienza también a ganar mucho interés en otros sectores. Hemos trabajado en estos casos y ya se hizo una buena presentación sobre lo que ha hecho el movimiento Juntos por la Niñez en el Perú. En el caso de América Latina, en sensibilización pastoral, bíblica, teológica, lo que estamos haciendo también ahora, sensibilizarnos en cuanto a la misión de Dios y cómo esa misión incluye niños, niñas y los temas que están a su alrededor. Se ha trabajado también en la campaña latinoamericana por el buen trato. Vimos ahora también la presentación.
La inclusión en la vida ministerial de la comunidad de fe. Hay mucha preocupación en cómo incluir niños y niñas en la vida comunitaria de la iglesia, en el culto. Esta es otra parte que ha llamado mucho la atención, y la promoción de sus derechos y de su protagonismo social. Pero hay mucho que avanzar en ese tema de niñez, hay mucho que aprender. Ahora la pregunta que nos estamos haciendo es por protección. Me enviaron 2 preguntas para esta reflexión de la mañana. ¿Puede ser considerada la protección de la niñez como parte de la misión integral de la iglesia? Ahí la respuesta la tenemos todas. Segunda pregunta, ¿es posible una misión integral con la niñez a partir de la iglesia? Esta segunda me dejó pensando sobre todo por la redacción, porque en la redacción dice con la niñez, no dice por la niñez o a favor de la niñez, sino con la niñez. Entonces, no es hacer misión integral solo a favor de la niñez, sino que la pregunta nos está diciendo con la niñez. Y otra cosa que dice a partir de la iglesia. Entonces, entendiendo a la niñez como parte de esa iglesia. ¿Qué diríamos en cuanto a estas 2 preguntas? Son las preguntas que intentamos resolver ahora. Mejor dejemos esto para mí. Entonces, viene ahora la parte de la doctora Grela. Viene así. Si es que vamos a hablar de protección, ¿cómo entendemos protección? ¿Qué es protección? Entonces, por eso estoy tan contento de que ella nos esté acompañando. Es una de las especialistas en ese tema para la organización nuestra. Ha luchado con el tema, ha teorizado sobre ese tema, y yo creo que nos va a ayudar mucho. Pedagógicamente, que una pediatra esté con nosotros para hablar de esto también es muy importante por lo siguiente. La misión integral no se hace solo con la Biblia, porque la misión levanta preguntas que no siempre la Biblia responde. No sé cómo le suene eso. Hay cosas que tenemos que resolver y que son temas de economía. Entonces, si la misión me dice lo que necesitamos es más igualdad, y el problema que tenemos es el manejo de la economía y el problema cambiario, supongamos, entonces yo voy a la Biblia y le digo, ¿cuál debería ser el modelo? Y hay cosas que no me responde sobre el dólar o sobre el euro, no me las responde. Entonces, ¿yo a quién necesito acudir? A la economía. Si yo descubro que lo que Dios quiere es bienestar para niños y niñas, y resulta que estamos trabajando en algunos sectores con niños y niñas con labio leporino, hay un ministerio que se llama Ministerio Sonrisa, hay otros que lo llaman de otra forma. Entonces yo digo, Señor, me doy cuenta que estos niños sufren muchísimo, más de lo que yo me había imaginado. Entonces, ¿cómo se hace una operación de labio leporino? Y comienzo a buscar por Levítico, y por más que tuerza la Biblia no encuentro el asunto. ¿A quién tengo que acudir? A un médico. A veces tendremos que acudir a la sociología, a veces a la psicología, a veces a la arquitectura, porque ya pasó el tiempo en que el Señor daba las medidas del templo. Entonces yo tengo que preguntar, y nosotros hemos incurrido en un error gravísimo, y es que el pastor lo resuelve todo. Entonces, yo tuve la bendición de ser 15 años pastor de una misma iglesia. Entonces, si hay un hogar en problemas, el pastor le dice cómo arreglarlo. Hasta allí vamos bien, sobre todo si uno tiene algo de formación para el acompañamiento pastoral. Pero ese no era el problema, es que después decían, pastor, quiero vender esta casa, ¿usted qué opina? Pastor, me duele aquí, ¿qué me tomo? Entonces, y como hay pastores que les gusta que la gente dependa de ellos, entonces comenzamos a resolver todos los problemas. Mire, para eso tómese tal cosa.
La casa, lo mejor que puede hacer para venderla, ese carro yo le recomiendo. Entonces comenzamos a resolver lo que nosotros no tenemos como especialización. Entonces el diálogo interdisciplinar es parte de la misión integral. La Biblia no resuelve todos estos problemas que nos vamos a encontrar afuera. Señor, ¿con quién me caso? Entonces me decía, pastor, ¿con quién me caso? Dígame. Miren, el problema no es que yo ya tengo un texto bíblico. Me encontré una muchacha en Barranquilla. ¿Cómo así que tiene un texto bíblico? Sí, yo empecé a preguntarle al Señor, ¿con quién me debo casar? Y ya lo encontré. Del oriente vendrá tu promesa. Y como en Barranquilla hay mucho turco, entonces ella dijo, ese texto ahí me lo resolvió. Bueno, son formas también de... Pero necesitamos aprender a dialogar con las ciencias, a dialogar con las técnicas. Y en este tema de protección hay una parte muy técnica en la cual Ana va a ayudarnos mucho. Vamos a recibirla con un aplauso de nuevo.